mujer, un niño y un dragón. A primera vista, esto puede parecer como los ingredientes para un cuento aterrador. De hecho, las escenas alarmantes que acabamos de presenciar son parte de una verdadera y potente profecía dada al apóstol Juan hace casi 2000 años. ¿Qué nos dice esta profecía encontrada en el libro de la Revelación capítulo 12? ¿Señala algún evento que sucedió hace miles de años? ¿O describe cosas que van a ocurrir en el futuro cercano? ¿Y a quién representan la mujer, el dragón y el niño? Acompáñenos ahora en un viaje a un mundo que pocos han visto, pero del cual todos pertenecen. La revelación, la novia, la bestia y Babilonia. En el último libro de la Biblia, la Revelación, al apóstol Juan se le mostró una visión con una gran lucha entre el bien y el mal. La profecía sobre una batalla que se ha intensificado detrás de las escenas desde el amanecer del tiempo. Los secretos detrás de esta profecía han sido envueltos en misterio por siglos, hasta ahora. Desde los reinos y los gobernantes que han caído en todo el mundo hasta los hombres y mujeres que se levantaron para luchar por sus creencias, esta es la historia del cristianismo, la búsqueda de la verdad y la fundación de la fe de miles de millones de personas. Y apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol y la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando embarazada, clamaba con dolores de parto y angustia por dar a luz. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Muchos eruditos bíblicos e historiadores han estudiado esta profecía a través de los años y están de acuerdo que la profecía de la Revelación 12 apunta hacia un evento conocido como la matanza de los inocentes, que se produjo en el primer siglo en Judea. En las décadas anteriores al nacimiento de Cristo, el Imperio Romano había conquistado a todo el mundo mediterráneo, incluyendo Judea, y en varios puntos de la historia hubo diferentes gobernadores allí. 20 años antes que Jesús naciera, tenemos al rey Herodes, un rey vasallo de Roma. Tenemos documentos sobre él, extra bíblicos, que nos dice que él era muy cruel, que fue capaz de matar a sus propios hijos, era tan despiadado que no quería saberle cerca de ti. Herodes estuvo muy preocupado cuando una pequeña delegación de sabios del este vinieron a Jerusalén anunciando su búsqueda del recién nacido rey de los judíos. ¿Por qué estaba furioso Herodes? Porque rey de los judíos era el título que el Imperio Romano le ofreció a Herodes. Él preguntó a sus astrólogos ¿hace cuánto es posible que haya nacido ese niño? Ellos determinaron que probablemente habían pasado 2 años como máximo desde el nacimiento del niño, tal vez menos. Herodes se entera de los fariseos y los saduceos dónde exactamente debía nacer el niño, y se entera que se trataba de Belén. Y temió perder su trono, y estaba tan furioso contra ese niño que envió a los soldados intentando matar a Jesús. La Biblia nos dice que este acto brutal fue inspirado por algo más que la envidia tiránica de un viejo rey.
Muchos eruditos bíblicos creen que eso es parte de una lucha mucho más grande que ha continuado a través de las épocas y aún está ocurriendo hoy. Para descubrir los secretos de esta profecía, primero tenemos que identificar a los personajes principales: la mujer, el niño y el dragón. El apóstol Juan dice: apareció una gran señal en el cielo, una mujer vestida del sol y la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona con 12 estrellas. Vamos a mirar más de cerca a esta mujer. Sabemos que ella es un símbolo de alguien o algo. ¿Nos dice la Biblia a quién representa esta mujer? Maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entendemos de esto que la iglesia es la novia de Cristo. No solo es la novia de Cristo, pero en cierto sentido, puesto que el hombre no odia a su propia carne, la iglesia es el cuerpo de Jesús. Muy claramente en la Biblia, una mujer representa a la iglesia. Tenemos una mujer como representante del pueblo de Dios. Podemos ver esto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Jesús viene del pueblo de Israel y luego la iglesia crece como algo desarrollado por Jesús. Muy importante, esta mujer está a punto de dar a luz a un niño especial. ¿Quién es este niño? Tenemos algunas indicaciones. Primero, él gobierna con vara de hierro sobre las naciones. Eso es una referencia al Antiguo Testamento, donde claramente Dios es el que gobierna sobre las naciones con vara de hierro. Luego dice que él es llevado al cielo. ¿Y quién es llevado al cielo? Jesús el Cristo. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Así que estas dos indicaciones definitivamente nos dicen que se trata de Jesús. Ahora vamos a considerar el archivillano en esta importante profecía, el dragón. Y apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón de color rojo encendido. Sabes, me gustaría poder ofrecerte simplemente una teoría imaginaria aquí, pero la Biblia nos dice quién es el dragón. El dragón es el diablo. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, ¿quién es el destructor? Es Satanás, ya sabemos, el ángel caído, el diablo. Por lo tanto, él ataca tan pronto que Jesús nace en la tierra. Ahí se dirige su ataque. Y el dragón fue arrojado afuera, la antigua serpiente llamada Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Él fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Lo que vemos aquí en la primera parte de la Revelación 12 es una representación simbólica del conflicto de los siglos entre Cristo y Satanás. Y encontramos esta descripción retrocediendo hasta el jardín de Edén, donde tenemos una serpiente con alas. ¿Y qué es una serpiente con alas? Es la imagen de un dragón. Y tenemos a esta serpiente, a este dragón descrito en toda la Biblia. Durante toda la vida y ministerio de Cristo, Satanás trató de impedir los planes de Jesús de proveer salvación para la humanidad. Pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas nosotros somos sanados. En varias ocasiones lo sacaron a golpes de la sinagoga y querían arrojarlo de un acantilado. Trataron de silenciarlo, lo torturaron públicamente hasta la muerte. Pero la estrategia de Satanás de arruinar el plan de salvación fue totalmente destrozada cuando Jesús resucitó de la muerte. Y el hijo de ella fue arrebatado a Dios y a su trono. Con el Hijo de Dios ya físicamente fuera de su alcance, el diablo dirigió toda su furia sobre los seguidores de Jesús, los nuevos cristianos. Él les hizo mucho daño a través del cruel poder de la Roma imperial. Cuando el dragón se vio arrojado a la tierra, él persiguió a la mujer que había dado a luz al niño varón. El cristianismo era una pequeña minoría perseguida y sufrida que no tenía un estatuto oficial en el Imperio Romano, y hubo una serie de persecuciones, algunas de ellas muy duras. Una de las funciones de la religión en el Imperio Romano era asegurar el bienestar del Estado. La idea era que si los dioses eran adorados de manera adecuada, entonces ellos estarían a favor del imperio. Y si eran adorados inapropiadamente, entonces ellos, ya sabes, cosas malas ocurrirían al imperio como resultado de la ira divina.
Los cristianos no querían traer sacrificios a los dioses y en este momento los dioses incluían el emperador romano. Así que es fácil considerar a estas personas chivos expiatorios religiosos. Básicamente, si algo va mal, probablemente es porque hay cristianos alrededor. Y por supuesto que tienes que castigarlos. Y el castigo, ya sabemos, en general era la muerte. Lo que la gente pensaba era que los cristianos reunidos también parecían hacer amor con sus hermanos y hermanas, porque había rumores de que ellos cometían incesto. Los cristianos solían llamarse entre ellos hermano y hermana, y solían comer la carne de Cristo. La gente escuchaba que aparentemente los cristianos comían niños, y cuando los paganos oían esto, pensaban lo peor, ¿no? Asumían lo peor. Los cristianos son progresivamente despojados de sus cargos civiles, de sus funciones militares, sus libros son confiscados, sus iglesias son destruidas, se les prohíbe reunirse y así sucesivamente porque existe la ansiedad de que esto está realmente debilitando el bienestar del imperio. Mientras la iglesia primitiva sufría bajo esta persecución devastadora de Roma, sus vidas se convirtieron en un poderoso testimonio para la verdad. Mientras los paganos vivían en constante temor supersticioso, estos cristianos enfrentaban la tortura y la muerte con una paz sobrenatural. Básicamente lo que hizo Nero fue dárselos como comida a los leones. Los ataba a los pilares envueltos en resina y los encendía con fuego usándolos como antorchas humanas para que las fiestas puedan seguir por la noche. Los rompía en pedazos, eran matados por los gladiadores. Simplemente toda forma creativa para poder librarse de esos cristianos. Pero al enfrentarse al doloroso fin de sus vidas, los cristianos cantaban y se regocijaban. Mientras miles de ellos pagaban el máximo precio por su fe, sus oraciones de moribundos y su sangre se convirtieron prácticamente en semillas para la nueva iglesia. La gente estaba tan cautivada por la manera de morir de estos cristianos que inmediatamente la reacción es: ponme en la lista. Así que los cristianos se propagaron como la pólvora. Cuanto más los mataban, más resistían por su fe. Es verdad y creo que se debe enfatizar que la iglesia temprana se propagaba a pesar de ser el objeto de la opresión de los poderosos emperadores extremadamente autocráticos, quienes se posicionaron firmemente en contra de los cristianos y sin embargo la iglesia primaria sobrevive. Tertuliano argumenta que siempre que algo va mal, cada vez que hay una hambruna o cuando hay una peste, una epidemia destructiva, todos dicen los cristianos a los leones. Y luego dice con sarcasmo, como si muchos podrían ser alimento de tan pocos. Y lo que quiere decir es, no puedes destruirnos a todos. Durante este tiempo de crecimiento exponencial, los cristianos en todo el imperio romano estuvieron muy literalmente en underground, bajo la tierra. Este laberinto de túneles y cámaras debajo de las ciudades romanas se conocen como las catacumbas. Es importante comprender qué son las catacumbas. Primero, muchas personas se imaginan que son cuevas naturales bajo Roma y los cristianos simplemente se metieron en ellas. Pero las catacumbas, casi sin excepción, no son cuevas naturales. Ellas fueron excavadas por los cristianos. Los cristianos hicieron todos estos laberintos subterráneos. A veces los servicios religiosos se celebraban ahí, justo al lado de las tumbas de los mártires. En segundo lugar, es que el mismo hecho de enterrar a sus muertos es enormemente significativo. Los cristianos creen en una resurrección del cuerpo. Por supuesto, esta creencia se ha torcido y cambiado a través de los siglos, pero de todo modo comprendemos que los primeros cristianos creían que serían resucitados en su precisa forma corporal y por lo tanto ellos optaron enterrar a sus muertos en vez de incinerarlos. Y entonces, si alguien te ve enterrando a tus muertos, especialmente en momentos cuando existen intensas olas de persecución, era como decirle a la policía, ven a investigarme, es posible que soy un cristiano. En el año 306 después de Cristo, un nuevo emperador romano llegó al poder y las cosas empezaron a cambiar rápidamente. Constantino el Grande fue un hábil líder militar y un político astuto. Constantino tuvo que llevar una serie de guerras civiles para lograr su objetivo político de convertirse en emperador. Y ese es su propio objetivo personal y político y no tiene nada que ver con el cristianismo. Él marchó desde Galia, la actual Francia, donde estaba su sede, para enfrentar a su rival Magencio en Italia. Constantino marcha desde el norte y tienes que pensar que hasta Italia hay un largo camino.
Él gana una batalla tras otra. Mientras marchaba con su ejército, una noche tuvo un sueño donde Dios vino a él y le dijo: te vas a convertir en un cristiano y pondrás esta señal en tu escudo y vencerás. Poco después de eso, él tuvo otra visión que la historia nos dice que fue vista por su ejército también, no solamente por Constantino. Él miró hacia arriba y vio una cruz brillante encima del sol y las palabras griegas: en tu túnica, con esto vencerás. El cuento de que había tenido este sueño aparece en una etapa relativamente temprana y es descrita por Eusebio. Existen diferentes fuentes, pero parece que Constantino dice: he tenido este encuentro divino y un ángel me ha dicho que por la señal de la cruz voy a vencer. Constantino mandó a sus tropas a adornar sus escudos con el símbolo de la cruz. Su oponente entonces sale de la ciudad para enfrentarse al invasor Constantino y su ejército, que estaba ahora bastante entrenado, ya que habían ganado varias victorias en el camino desde el norte, desde Milano hasta Roma. Magencio cruza el río por el puente Milvio y tiene a Constantino y su ejército enfrente, y el río y la ciudad detrás de él. No es la mejor situación en que puedes estar. Si no puedes derrotar el ejército invasor, no hay dónde retirarte. Por lo tanto, pierde la batalla. Así que para Constantino, quien ciertamente no es todavía un cristiano, esto es algo poderoso porque él mismo cree que el Dios cristiano me ha dado la victoria. El Dios cristiano es más poderoso que estas otras deidades. Constantino hizo el símbolo de la cruz parte de las banderas imperiales y continuó luchando bajo ese símbolo y ganó. Y siendo un buen emperador romano, seguro habrá pensado: si tengo el símbolo de la cruz, estoy en el camino correcto. Así que si eres un pagano y simplemente alguien que está confundido acerca de la religión, tienes este choque de deidades. ¿Y quién llega a estar en la cima? El Dios cristiano. Puedes sacar tus propias conclusiones. Gradualmente, el sentimiento nacional contra el cristianismo comenzó a invertirse. Durante el reinado del Constantino, los cristianos pasaron de ser una secta perseguida a tener abiertamente posiciones de influencia en los tribunales y palacios de reyes y gobernadores. Así que una gran parte de la élite, acostumbrados a dirigir las cosas, se convirtieron automáticamente en obispos locales, etc. Ya sabes, se convirtieron al cristianismo. No era tan grande el salto, porque la mayoría de ellos, de todos modos, creían en un ser divino supremo que tenía diferentes representaciones. Si querías avanzar en el ejército o en la administración pública imperial, tenías todos los incentivos para convertirte en un cristiano, porque todas las personas en la cúpula son cristianos. Así que ya sabes, si querías avanzar en la alta jerarquía, ya sea en el servicio militar, civil o en la corte, la gente se convertía en cristianos. Eso se volvió muy atractivo debido al edicto de tolerancia de Constantino. Constantino puede justificadamente reclamar el título de grande porque condujo la historia del mundo en un nuevo camino e hizo el cristianismo, que hasta entonces había sufrido una sangrienta persecución, la religión del Estado. Y así, mientras gente de todo el Imperio Romano entraba en la iglesia cristiana, traían con ellos muchos de sus antiguas creencias y prácticas paganas. Ahora que al cristianismo se le había dado el estatus de religión completamente legal, posteriormente se volvió muy atractivo para las nuevas generaciones y para muchísimos miembros de la cúpula jerárquica. Ahora el porcentaje de los cristianos en esa élite creció y decreció dramáticamente el número de los oponentes al cristianismo. Ese fue prácticamente el verdadero cambio. Entonces fue cuando el cristianismo se convirtió realmente en el cristianismo que conocemos hoy, porque ahora la gente que conduce el espectáculo son cristianos. Con el tiempo, los líderes de la iglesia comenzaron a adoptar vestiduras majestuosas y extravagantes ceremonias que pertenecían a las religiones paganas, y en lugar de los simples mandamientos de Dios, comenzaron a enseñar supersticiones y tradiciones de hombres. Ahora, en lugar de que la iglesia cristiana convirtiera al mundo pagano, los paganos se estaban convirtiendo a la iglesia. Hay un tren saliendo del primer siglo representado por los documentos que tenemos en el Nuevo Testamento, que demuestran una especie de conformación de la iglesia allí, entrando en este largo y oscuro túnel en el siglo II y saliendo otra vez en el siglo IV. Pero el tren que sale ahora en el siglo IV
Es tan diferente al tren de la iglesia que había entrando en el túnel que clamas asombrado, ¿qué es lo que pasó? En el año 391 después de Cristo, por orden del emperador Teodosio I, el cristianismo se convirtió en la religión oficial de Roma. La adoración en los templos paganos fue ilegalizada y todas las otras prácticas religiosas suspendidas. Intentas cristianizar un imperio, intentas cristianizar una cultura pagana. Entonces, si solamente tienes templos paganos, les pones una cruz encima y los transformas en basílica. Pones que pinten en ellos imágenes bíblicas, héroes bíblicos, santos y mártires. Los cristianos están muy decididos de apoderarse de los templos paganos y hay un notable líder de la iglesia que en realidad escribió esto en un tratado que sobrevive hasta hoy. Él describe el ataque del paganismo sobre el cristianismo. Y parte de esa evidencia es cuando escribe: vuestros mismos lugares de adoración son ahora lugares de adoración cristianos. Nos hemos apoderado de ellos, los hemos limpiado de idolatría, los hemos santificado y los hemos hecho lugares donde es adorado el único Dios verdadero. ¿Qué evidencia más clara queréis que vuestro sistema de creencia es falso? ¿Dónde están vuestros dioses y permitieron que esto ocurra? Así que los cristianos deliberadamente en aquel momento y muy planificado como estrategia tomaron no solamente los templos paganos, sino los rituales e ideas, y ellos pensaron socavarlos para avanzar en la causa de expandir el cristianismo. Lo que no sabemos es hasta dónde llegaron de verdad con este pensamiento, si dijeron hasta qué punto es legítimo hacer eso y en qué momento quizás empezamos a tomar otras ideas. La velocidad con la que Iglesia temprana se precipitó en la apostasía te deja sin aliento. Mientras que millones de paganos se dieron la prisa a unirse a la iglesia, eran naturalmente reticentes a deshacerse de sus tesoros idólatras. Los romanos y los griegos estaban tan acostumbrados a estar rodeados por los símbolos de sus deidades que comenzaron a hacer lo mismo con el cristianismo. Muchos de estos nuevos convertidos simplemente renombraron sus ídolos con nombres cristianos como Pablo, María y Pedro. Una estatua de Júpiter se convirtió en la estatua de Pedro. Sabemos esto debido a que tiene un disco solar justo sobre su cabeza. Eso nos dice claramente que no se trata de Pedro, sino que es una estatua pagana que fue renombrada. En lugar de Rómulo y Remo, hombre, ¿por qué no poner unos mártires, dos grandes mártires, los hermanos Cosme y Damián, no? Las representaciones de Isis, la cual es originalmente una diosa egipcia, pero que se había convertido en griega en aquel tiempo, se vuelve de repente la representación de María llevando a su hijo. Puedes encontrar la tradición sobre la madre y el hijo a lo largo de toda la historia de la humanidad. Está en el mitraísmo, está en Babilonia, lo tienes hasta muy lejos en Persia. Y así María adquiere las características de estas otras diosas. Isis viste un manto azul oscuro, está casi siempre colocada encima de una luna creciente. Ella es la madre de todos los dioses, está siempre llevando a sus brazos a Horus, su hijo. Esa es la estatua que recibe un nuevo nombre, y ahora su nombre es María llevando a su hijo Jesús. La representación de Dios Hermes se muestra ahora como siendo Cristo el buen pastor. Asclepios es el modelo iconográfico para muchísimas representaciones de Jesús, sí. Un joven y vibrante Dios con el pelo rizado hasta los hombros y una pequeña barba. Pronto las estatuas de los santos e incluso las de Jesús comenzaron a adornar las iglesias. A pesar de que Dios prohíbe claramente esta práctica en los 10 mandamientos, la gente continuamente venera y ora a estos ídolos renombrados. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Relacionado con este último punto está la veneración de María, la madre de Jesús. Mientras es cierto que María fue una mujer fiel y muy honrada de ser su madre, las escrituras no enseñan en absoluto que ella debe ser divinizada o adorada. María siempre había sido importante en la historia cristiana antigua, pero en la época de la Edad Media ella fue elevada hasta llegar a ser vista prácticamente como una divinidad. Se llegó a considerar a Virgen María como la que intercede a favor de los seres humanos delante de su supremamente virtuoso y sentencioso y censurador hijo. Una creencia muy extraña, pero es así como se ve ahora la religión.
La Biblia no venera a María como un santo especial. Ella es descrita como una mujer pura y piadosa, usada por Dios para dar a luz a Mesías. Sin embargo, en el Concilio de Nicea en el año 325, la Iglesia elevó a María a la estatura de una diosa y comediadora con Cristo. Empezando tempranamente al final del siglo IV, las iglesias estaban siendo dedicadas a la Virgen María. Y tristemente, estos no fueron los únicos errores que se deslizaron en el cristianismo en aquella época. Durante la época apostólica, el bautismo era una ceremonia sagrada reservada solamente para los que tenían la edad suficiente para tomar una decisión racional para Cristo. Era un testimonio público de aceptar a Cristo y su perdón. El bautismo representa literalmente estar muertos y enterrar nuestra vida antigua y ser resucitados, nacidos de nuevo para una nueva vida en Cristo. Sucedió con el paso del tiempo una redefinición del cristianismo y se empezó a bautizar adolescentes y luego menores de edad, considerándolos ya listos para hacer el compromiso para la fe. La ceremonia del bautismo se realizaba también en un lago o un río, donde la persona podía ser totalmente sumergida, eso significando que estaba completamente lavada de sus pecados. La práctica del bautismo fue poco a poco alterada por la Iglesia. Cientos de años después de Cristo, el rociar y derramar agua fueron introducidos como una forma más cómoda de bautismo. Esto en realidad debilitó el poderoso simbolismo del servicio y contradice el ejemplo de Jesús, que fue bautizado por inmersión. Y sigue siendo el caso hasta alrededor del siglo XII. Pues en el siglo XII es el tiempo cuando los teólogos están realmente reexaminando la doctrina cristiana y llegan a la conclusión que el pecado original, el pecado que toda la humanidad tiene como resultado de la desobediencia en el jardín de Edén, existe en el alma desde el momento del nacimiento. Era un concepto antibíblico que un niño podría pecar muy pronto después de su nacimiento y por lo tanto si pecaba estaba en peligro de ir al infierno y arder para siempre en el infierno. Así que la única manera de cuidarlo era bautizarlo. Y tenía que ser bautizado en la iglesia. Si no era miembro de la iglesia, era en vano. Así que los teólogos dijeron, tenemos que empezar a bautizar bebés inmediatamente, tan rápido como sea posible después de su nacimiento. Eso por si acaso mueren. Y por supuesto, en aquel tiempo la tasa de mortalidad era muy alta y muchos bebés morían. Otra verdad cristiana que fue alterada por la influencia pagana fue la Cena del Señor. Jesús instituyó el servicio de comunión, también conocido por algunos como la Eucaristía, a ser una hermosa pero sencilla ceremonia donde sus seguidores deberían beber vino no fermentado y comer pan sin levadura. Esos símbolos del cuerpo y la sangre sin pecado de Jesús están diseñados para ayudar a los creyentes a recordar el sacrificio y las enseñanzas de Cristo. Sin duda, el más importante rito de los cristianos de la Edad Media era la Eucaristía o la Santa Comunión, o como lo llamaron más tarde, la misa. Hombres y mujeres se congregan y toman el sacramento, celebran lo que nosotros llamaríamos la comunión, tomar el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Pero de nuevo, bajo la influencia de los rituales paganos, todo el servicio de la comunión fue gradualmente cambiado por los líderes de la iglesia en un ceremonial místico. En este nuevo ritual se utiliza vino fermentado y el sacerdote supuestamente tiene el poder de transformar el pan y el vino en el verdadero cuerpo y la sangre real de Cristo. Eso se llama la transubstanciación. La idea de que un sacerdote transforma la Eucaristía en el cuerpo y la sangre de Cristo mediante la pronunciación de la fórmula Hoc est enim corpus meum. Este es mi cuerpo. Ellos afirman que estas palabras son poderosas y tienen la propiedad de transformar la naturaleza del vino y del pan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo resucitado. Hasta el punto que más tarde dicen, nosotros creamos a Dios pronunciando estas palabras de mistagógica. En esencia, lo que decían que ocurre en el altar era que el pan se transforma en cuerpo y que el vino se transforma en sangre. Pero al parecer siguen siendo pan y vino. Esta ofrenda del sacrificio en la Eucaristía, este sacrificio de alabanza, esta comida de comunión, ahora se convierte no en un recuerdo del sacrificio de Cristo, sino sacrificio en sí, y es lo que da la salvación. Ellos creen y enseñan
que en la misa Jesucristo en la persona del sacerdote sacrifica a Cristo, a Dios el Padre, y de esta forma obtiene el bien. Gana un quantum de santidad que luego la iglesia puede ofrecer a los que asisten a la misa. Porque las personas creen que al participar a la misa están haciendo algo bueno que era ofrecido a Dios. Existe un racionamiento teológico de que cuanto más haces eso, mejor. En el año 1415 después de Cristo, en el concilio de Constanza, líderes de la iglesia decretaron que solo los sacerdotes podían beber el vino y que los feligreses solo recibían el pan. Sin embargo, la Biblia dice claramente que cuando Jesús estableció el servicio de la comunión, todos los presentes bebieron del vino. Unos 300 años después de Cristo, la iglesia comenzó a desviarse de otro de los 10 mandamientos. Se trata del cuarto mandamiento, que requiere que los creyentes recuerden el séptimo día de la semana como siendo el día de reposo de Dios, el sábado divino. Recuerda el día sábado para guardarlo santo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es el sábado de Jehová tu Dios. En el Imperio Romano el judaísmo era una religión antigua y las religiones antiguas eran respetadas. Cuando los judíos siguieron luchando contra Roma, lo que solía ser una especie de paraguas de seguridad para el judaísmo se convirtió en un pararrayos para el cristianismo. Los cristianos empezaron a negar el judaísmo, los judíos los perseguían y así que los cristianos empezaron a distanciarse de los judíos. Líderes de la iglesia comenzaron a devaluar el sábado del séptimo día de los 10 mandamientos y preferir el domingo romano que era más popular. Algunos cristianos erróneamente pensaron que debían ayunar el sábado, pero que era mejor celebrar el domingo. Eso es lo que hacían los paganos, ayunar el sábado y festejar el domingo. No es un concepto judío porque los judíos ayunaban el viernes y festejaban el sábado. Era simplemente lo que algunos cristianos pensaban. Por lo tanto, si tienes que ayunar en un día y en otro día puedes festejar, puedes adivinar cuál día será más popular, ¿no? Y Cristo es resucitado en un domingo y existe una tendencia muy natural de gozar y celebrar eso. Hay una tercera razón que es la influencia del culto al sol que se cuela en la iglesia. Y cuando el culto al sol empieza a deslizarse en la iglesia, Constantino puede hacer uso de eso para conducir la iglesia a la exaltación del domingo, el día del sol, como siendo el día cuando la gente debería adorar. Este alejamiento gradual de la ley de Dios con el paso del tiempo se hizo tan ampliamente aceptada que la mayoría de las personas son sorprendidas al enterarse que la observancia del domingo no tiene ningún fundamento en la Biblia. En el año 313, Constantino publicó el Edicto de Milán estableciendo el domingo como día de descanso. La ley dominical del emperador no tenía nada que ver con el cristianismo. En realidad era para honrar al dios del sol grecorromano llamado Helios o Apolo. El emperador Constantino se había convertido supuestamente al cristianismo, pero mantenía también su adoración al dios Sol. Él cambió el día de adoración del sábado del séptimo día, que obviamente pertenecía a la tradición judía, al sábado del primer día, el día del dios Sol, el domingo. Y desde entonces los cristianos, una gran parte de ellos, la mayoría, guardaron como día de adoración el día del sol en vez del día del sábado. Esto es claro en otro edicto de Constantino decretado en el año 321 después de Cristo, cuando el emperador ordenó: en el venerable día del sol, los magistrados y la gente que reside en las ciudades descansen, y todos los talleres sean cerrados. Notemos que en el edicto se usa la palabra sol, S-O-L. También existe registro de que Constantino hizo una ley para todo el imperio de que el domingo debería ser guardado como día de descanso. Por supuesto, este cambio no se infiltró en la iglesia de repente. La historia nos dice que por décadas el sábado del séptimo día, junto con el domingo, fueron los dos observados como días santos. La iglesia primaria claramente guardaba el sábado judío en los tiempos de los apóstoles. Pero desde los mediados hasta el fin del tercer siglo, eso fue en gran parte abandonado o estaba en proceso de ser abandonado. A los inicios del cuarto siglo, en muchas partes del Imperio Romano, los cristianos están generalmente adorando el domingo. Muchos cristianos durante este periodo de tiempo guardaban el sábado y luego el domingo tenían un ceremonial recordando la resurrección, después del cual iban a sus trabajos habituales.
Es durante el reino de Constantino cuando la idea de transferir la solemnidad del sábado al domingo fue por primera vez expresada. Siglos antes, el profeta Daniel había predicho que se levantará un poder religioso que pensará cambiar los tiempos y las leyes. En medio de los 10 mandamientos existe únicamente una ley que es también un tiempo: el sábado. La doctrina del fuego infernal fue también distorsionada por la mitología pagana. En el libro de la Revelación, la Biblia enseña que después del gran día del juicio, los perdidos serán arrojados en un lago de fuego. En aquel momento, cada persona es castigada de acuerdo a lo que merece. Y entonces son totalmente consumidos y perecerán eternamente. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Los sacerdotes empezaron a enseñar que el infierno es un lugar de tormento eterno gobernado por el diablo, donde se llega en el momento de la muerte. La iglesia apóstata pudo utilizar este horroroso concepto de interminable tortura para aterrorizar y manipular tanto al rey como al plebeyo. Lo más trágico de todo esto es que esta falsa enseñanza presenta a Jesús como una especie de sádico malvado. Eso anima a muchos ateos y agnósticos a desafiar el cristianismo y las enseñanzas cristianas sobre un Dios amoroso, si ese Dios hace algo que es más horroroso incluso de lo que hizo Hitler. No importa cuáles fueron los hechos de una persona, ¿son miles de millones de años de tortura el pago para ese crimen? Así aparecieron muchas personas que odiaban a Dios y aprendieron a odiar a Dios debido a esta falsa doctrina. Otro concepto pagano que se infiltró en el pensamiento cristiano fue con respecto a la vida después de la muerte. El purgatorio es la idea que enseña que al morir algunas personas entrarán en un fuego infernal temporal, donde son purificadas para el cielo. El purgatorio es un lugar a medio camino, es decir, una parada entre el cielo y el infierno. Y lo interesante del purgatorio es que puedes escapar de él. Como dice la misa, consignados a las llamas de la aflicción. Está lleno de bichos, está lleno de olores sulfúricos. Puede que es un poco mejor que el infierno, pero tampoco es un día al campo. La iglesia se desarrolla gradualmente y se experimenta un crecimiento de la iglesia poco a poco. La idea es que todo el que muere con sus obras de penitencia incompletas probablemente tendrá que pagarlas en algún lugar de sufrimiento post-mortem. Ellos sufrirán a fin de que sean purificados, depurados de sus pecados y ofensas que han cometido en la vida. La gente medieval creía que todos serán salvos y redimidos si fueran miembros bautizados de la iglesia. Pero todos también tendrán que hacer penitencias por los pecados que han cometido y que no han confesado, pasando algún tiempo en el purgatorio. Así que el verdadero objetivo es entonces reducir el tiempo de estancia en el purgatorio. Mucha gente confunde el purgatorio con el infierno pensando que se puede salir del infierno, pero eso no es posible. Si vas al infierno, ahí estás. Eres considerado muy malvado y simplemente estás perdido. Pero la mayoría de la gente tiene un montón de cosas malas, todos somos malos. Entonces, ¿cómo podemos ser buenos para el paraíso? Tenemos que depurar el mal fuera de nosotros y es así como apareció la palabra purgatorio. Por lo tanto, la mayoría de los cristianos creen que sus familiares sufren en el purgatorio y el purgatorio no es un lugar agradable. Puedes estar ahí miles de años. La idea del purgatorio existía muchos siglos antes del tiempo de Jesús. Escritos de Platón de los años 400 a.C. nos ayudan a esclarecer de dónde viene este concepto de purificación y castigo. Sin embargo, el purgatorio no fue considerado un lugar real hasta siglos después. Entre los años 1160 y 1180 después de Cristo, los teólogos desarrollaron la doctrina del purgatorio, conduciendo a la aceptación formal de esta falsedad en el Segundo Concilio de León en el año 1274. La Iglesia entonces ofrece su apoyo a los muertos del purgatorio por medio de sus oraciones y atribuyendo a las personas los beneficios de los sacramentos, especialmente la comunión.
Todo esto es perfectamente ortodoxo a su parecer y la iglesia cree que hacer eso es bueno y los feligreses parecen estar dispuestos a poner grandes cantidades de dinero en ello. Y así tenemos una extraordinaria proliferación de instituciones fundadas por sacerdotes para decir misas por las almas de los difuntos, particularmente entre los siglos XIV y XV. Esta doctrina fue fabricada para manipular las masas a fin de obtener ganancias financieras. La gente está dispuesta a pagar grandes cantidades de dinero para librar a un ser querido de las torturas del purgatorio. Por supuesto, los creyentes nunca pueden estar realmente seguros de cuándo alguien sale del purgatorio, así que el dinero continúa fluyendo en los bolsillos de los sacerdotes corruptos. El jefe de la iglesia tenía gente que salía a recaudar dinero y a alentar a la gente a dar su dinero a la iglesia para comprar las personas del purgatorio. Así pudieron financiar estos elaborados edificios. Esta creencia en el purgatorio está también basada sobre el peligroso concepto que las obras y las oraciones de los vivos pueden de alguna manera cambiar el destino de los muertos. Sin embargo, Jesús dejó muy claro que no hay limbo o purgatorio. Después de la muerte, el próximo pensamiento consciente de una persona es la resurrección y la recompensa eterna. No os maravilléis de esto, porque viene la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán, los que hayan hecho bien a una resurrección de vida y los que hayan hecho el mal a una resurrección de condenación. Central en el mensaje del Evangelio está la enseñanza de cómo obtenemos el perdón. Esta fue otra gran verdad bíblica que sufrió cambios durante esta etapa de compromiso. Se enseñó que si una persona deseaba ser perdonada, él o ella debían primero confesar sus pecados a un sacerdote mediante un rito llamado el sacramento de la penitencia, más comúnmente conocido como la confesión. Así que para compensar nuestra bondad insuficiente y nuestras verdaderas acciones equivocadas, debemos todos, tanto laicos como clero, todos debemos confesar nuestros pecados por lo menos una vez al año y preferentemente más a menudo que eso a un sacerdote. Este fue un desarrollo negativo en muchos puntos. En primer lugar, no se enseña eso en ninguna parte de la Biblia. En segundo lugar, pone a un hombre mortal en lugar de Cristo y hace de Dios algo muy distante y separado de la gente normal y corriente. Y por supuesto, al mismo tiempo, coloca al sacerdote en la infame posición de conocer todos los hechos malvados de sus feligreses. Cuando alguien va a un sacerdote en la Edad Media, se producen en realidad tres cosas a través de la confesión de una persona. Primero haces la confesión, el sacerdote luego te concede las palabras de garantía que el pecado es absuelto, ya se ha ido, pero una persona también, porque ha violado las leyes de la iglesia y las enseñanzas de Cristo, tiene que realizar una obra de penitencia para compensar el hecho de que han pecado. La Biblia enseña que la humanidad no puede hacer nada para salvarse. Por eso vino Jesús a este mundo. Las Escrituras enseñan que nuestra salvación depende enteramente en confiar en Dios por misericordia y gracia que no merecemos. Es un magnífico regalo que nunca puede ser ganado por nuestros esfuerzos o buenas obras. Incluso la obediencia de Dios viene por medio del don de su gracia. La doctrina de salvación por la fe del Nuevo Testamento es ampliamente enseñada y comprendida hoy, pero durante la oscuridad de la Edad Media fue muy fácil convencer a las masas analfabetas que tenían que realizar buenas obras para ganar el favor de Dios. A la gente se les enseñaba que un pecador, a fin de obtener alguna esperanza de apaciguar a Dios, él o ella necesitaban pagar grandes sumas de dinero, realizar dolorosos actos de penitencia o hacer alguna cansada peregrinación. Esto a menudo incluía una obligación de recitar ciertas oraciones una y otra vez como requisito para obtener el perdón. 40 Ave Marías, 10 Padres Nuestros y poner una moneda en el cajón de las colectas. Para las religiones paganas del mundo, la idea de oraciones o cantos repetitivos no era nada nuevo. Se creía que se podía apaciguar o influenciar a los dioses con el constante eco de las oraciones o al usar palabras mágicas especiales. Jesús nos advirtió claramente en contra de esta forma de oración. Y cuando oréis, no uséis vanas repeticiones como hacen los paganos, porque ellos piensan que serán oídos debido a sus muchas palabras.
Los corruptos líderes de la iglesia sabían que para mantener un poder duradero sobre el pueblo de Dios, tendrían que separarlos de la única cosa que puede exponer sus engaños: las Sagradas Escrituras. La Biblia no fue inicialmente negada a la gente, era accesible. Pero con el tiempo, cuando la gente empezó a notar diferencias, ellos desafiaron el clero. Así que fue el interés de la iglesia, con el paso del tiempo, no dejar la Biblia disponible para el pueblo. Solamente los sacerdotes pueden interpretar las escrituras, porque ellos combinan las escrituras con la tradición, y la tradición interpreta la Biblia. Y los únicos que entendían esta larga tradición eran los sacerdotes. Ellos podían leer las escrituras. Muchos del pueblo común ni siquiera sabían leer. Y los sacerdotes querían estar seguros que se interpreta la Biblia en una forma que armonice con su tradición. Así que desde el V siglo hasta el siglo XV, 1000 años de historia, fue enseñado y aceptado que solo los líderes religiosos estaban suficientemente calificados para explicar los textos sagrados. Al hombre común se le dijo que nunca podía esperar comprender las escrituras sin la asistencia de un sacerdote. Con este engaño mortal, los laicos de la iglesia fueron mantenidos en la oscuridad e ignorancia. Mientras tanto, la iglesia visible, una vez el baluarte de la verdad bíblica, se degradó a una organización política corrupta envuelta en ceremonias espiritistas. No es para extrañarse que este periodo de tiempo de deterioro cultural, económico y espiritual es conocido como la Edad Oscura o el oscurantismo. Es trágico como en tan solo pocos siglos la maravillosa luz que había estado encendida mediante la brillante novia de Cristo fue eclipsada por las tradiciones paganas. Ahora una mujer muy diferente surgió para ocupar su lugar. Y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata y adornada con oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación, y en su frente un nombre escrito: Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer embriagada con la sangre de los santos y con la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé maravillado con gran asombro. En la Revelación capítulo 17, Juan ve a una mujer descrita en un modo totalmente distinto de la mujer pura de la Revelación 12. ¿Quién es esta nueva ramera sanguinaria y qué hay sobre la extraña bestia que ella está montando? Si no estás sentado, este sería un buen momento que lo hagas. Puedes encontrar lo que estás a punto de escuchar bastante impactante. Solamente existe un imperio, una iglesia, una sola institución en el mundo que reúne los criterios de esta profecía: la Iglesia Romano-Católica. Esto no significa que todas las personas de esta religión son malas, engañosas o perdidas. Muchos católicos son personas muy amables y han hecho una buena cantidad de bien a lo largo de la historia. Este asunto trata en realidad con una lucha mucho mayor entre poderes espirituales e instituciones combatiendo sobre la verdad de la Biblia. Pero ahora necesitamos quitar el velo y realmente observar muy atentos los hechos. En el libro de la Revelación, capítulo 17, versículo 1, observamos que esta mujer está sentada sobre muchas aguas. Afortunadamente, el ángel nos explica el significado de este símbolo en el versículo 15. Luego él me dijo: las aguas que viste, donde se sienta la ramera, son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Así que la mujer reina en una civilización densamente poblada. Probablemente habéis escuchado la expresión "todos los caminos conducen a Roma". Durante el apogeo de su gobierno, los romanos habían construido una red de 80,000 kilómetros de carreteras a través de todo el imperio. Justo cuando el imperio romano empezaba a desmoronarse, la iglesia en Roma estaba ganando fuerza. En efecto, la iglesia católica se apresura a llenar el vacío de poder que queda por la caída del imperio romano.
Y se llega en situaciones donde, por ejemplo, cuando a mediados del siglo V, cuando el Huno Átila está avanzando contra la ciudad de Roma con su ejército, no es el emperador el que sale para detenerlo, sino el Papa, el obispo de Roma. Este tipo de prominencia política, así como prominencia religiosa, viene en realidad para definir el papel del Papa. La profecía indica también que la mujer está montando sobre una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos. Obviamente estas cosas son símbolos. Esta criatura aquí representa claramente el mismo monstruo con 7 cabezas y 10 cuernos que hemos visto un poco antes en conflicto con la novia de Cristo en el capítulo 12. Y es la misma bestia que el mundo está obligado a adorar en el capítulo 13, pero que representan estas 7 cabezas y 10 cuernos. Las 7 cabezas son 7 montes sobre las cuales se sienta la mujer. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. Solo hay una ciudad en el mundo sentada sobre 7 colinas como estas. Una ciudad importante, y esta es la ciudad de Roma. Por lo tanto, no hay ninguna duda en las mentes de la mayoría de los expositores bíblicos que cuando Juan habla sobre esta mujer, él habla de Roma. Tenemos que ver la conexión aquí. 7 cabezas, 7 montes. Vas a Revelación 12, 7 cabezas. Vas a Revelación 13, otra vez 7 cabezas. Hay una continuidad aquí. Es en la ciudad de Roma, llamada la ciudad de las 7 colinas, donde toda el área está realmente confinada a la propiedad del Estado de Vaticano. Existe solamente una iglesia que también es un país independiente y tiene poder político mundial, el Vaticano. Este país, con la población más pequeña del mundo, fue establecido como un estado independiente con 44 hectáreas en Roma. Detrás de los muros de la ciudad del Vaticano hay menos de 1000 personas que viven en este pequeño país gobernado por el Papa, que tiene poder ejecutivo, legislativo y judicial absoluto. Embajadores de todo el mundo se reúnen con el Papa y sus representantes buscando la influencia y orientación de este poder religioso internacional. Hasta las Naciones Unidas se reunieron para escuchar al Papa. Cuando el Imperio Romano del Occidente cayó, su territorio fue fragmentado en 10 divisiones principales. Los 10 cuernos representan a los 10 reyes o reinos formados por la división final de la Roma imperial. Los 10 cuernos son la descripción de Roma que se dividió en 10 reinos más pequeños. A lo largo de la historia, el catolicismo ha dominado muchos reinos. Tenemos la iglesia cabalgando sobre un poder político. ¿Comprenden? Porque la mujer cabalga sobre la bestia. Y del mismo modo, por muchos siglos la iglesia estuvo en control. Tenemos una unión entre la iglesia y el Estado. Los nombres de blasfemia son otro elemento clave en esta profecía que apunta directamente a la iglesia romano-católica. Nosotros ocupamos en esta tierra el lugar de Dios Altísimo. Esto pone a un hombre mortal en la posición de Dios y es como consecuencia la definición exacta de blasfemia. No se pretende con esto cuestionar la sinceridad de ningún papa en modo específico, pero la profecía está señalando la función que él tiene y la institución que se representa. Y también la mujer está vestida de colores únicos. Ella viste colores específicos que se mencionan aquí, que ya no es el blanco. Ahora tenemos colores específicos que representan con mucha claridad dos cosas, la realeza y la prostitución. Y colores específicos que podemos ver apareciendo en la iglesia cristiana histórica más tarde. Son los colores de los sacerdotes de la iglesia cristiana histórica. Estos no eran solamente los colores principales de los césares romanos, pero según la enciclopedia católica, púrpura es el color oficial de los obispos y escarlata de los cardenales. Además de los colores escarlata y púrpura, vemos que esta ramera o esta iglesia corrupta posee vastas riquezas minerales. Cuando uno considera sus innumerables tesoros artísticos de oro, plata y perlas, la iglesia romano-católica es con gran ventaja la institución religiosa más rica del mundo. Cada año turistas de todo el mundo vienen para ver la fastuosa opulencia de la iglesia romana. Otra característica inquietante de esta mujer se encuentra en el versículo 6. Vi a la mujer embriagada con la sangre de los santos y con la sangre de los mártires de Jesús.
La historia revela que la iglesia romana fue el peor opresor de los cristianos y judíos a través de los siglos. De hecho, los historiadores señalan que más de 50 millones de mártires fueron víctimas de la terrible Inquisición y las persecuciones de la iglesia de Roma. Así que lo que tenemos aquí es una profecía que dice que esa iglesia corrupta entablaría una increíble persecución, y eso es exactamente lo que ocurrió. Y la iglesia comenzó un proceso legal, un sistema legal conocido como la Inquisición, para interrogar a estas personas y para forzar el mayor número posible de ellos a retractar y abandonar sus ideas, y obligar a los líderes de los movimientos anticorrupción no divulgar sus enseñanzas. El mayor número de asesinatos que se ha registrado jamás ocurrió cuando la iglesia persiguió a los que no estaban de acuerdo con sus falsas enseñanzas, y este estado de cosas y de represión continúa a lo largo de la Edad Media. Así que esta mujer o iglesia es un poder perseguidor que oprime a los verdaderos seguidores de Cristo. Vamos a conocer a algunos de los valientes que arriesgaron sus vidas hablando en contra de las corrosivas influencias paganas y por compartir la palabra de Dios en este tiempo de oscuridad espiritual. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Viviendo en Lyon, Francia, hubo un joven que alteraría el curso de la historia cristiana. Pierre Valdo, también conocido como Valdés. Un joven comerciante muy rico y educado tuvo una experiencia que le cambió la vida. Un amigo joven de Valdo murió repentinamente. Dándose cuenta de la brevedad de la vida y la vanidad de los tesoros mundanos, Valdo toma la firme decisión de abandonar todo por Cristo. Él dio sus riquezas a los pobres y se convirtió en un predicador itinerante. Valdo enseñaba que la Biblia debe entenderse literalmente y proclamada liberamente a todos los pueblos en su propio idioma. Animaba a los creyentes a vivir vidas de sencillez y modestia y al mismo tiempo denunciaba valientemente los abusos de los sacerdotes. Por el año 1170, Pedro Valdo había reunido un gran número de seguidores que eran llamados los pobres de Lyon o los valdenses. Pedro Valdo es considerado por los eruditos convencionales como el fundador de los valdenses, un grupo de creyentes en la Biblia que vivían en Francia e Italia. Él era un creyente católico quien fue inspirado por la predicación de la iglesia primaria. Él instruyó un grupo de predicadores que viajaban enseñando el evangelio y hablaba en contra de la transubstanciación y la misa, aunque también había entonces algunos valdenses que iban a la misa y asistían a esa adoración falsa. Una vez que los inquisidores oficialmente entrenados aparecieron por Europa, ellos empezaron a encontrar personas llamadas valdenses, seguidores de Valdo, por todas partes. Así que esparcidos por Europa había estos pequeños grupos de personas, simples creyentes, que habitualmente asistían a los cultos de la Iglesia Romano-Católica en la mayor parte del año, pero una o dos veces al año recibían la visita de los pastores valdenses que llegaban para hablarles. Donde quiera que iba, Pedro Valdo vio a la gente hambrienta de verdad. Él creía que había hambre en la tierra por la palabra de Dios, así que Valdo le pagó a un clérigo para ayudarle en la traducción del Nuevo Testamento al francés vernáculo. El relato es que Valdés encargó 2 personas, eruditos religiosos, en Lyon, para preparar una traducción de varias partes de la Biblia y algunos dichos de los padres de la iglesia en la lengua vernácula, que era algo entre francés y provenzal, un poco difícil de describir hoy. Pero parece haberse establecido una tradición que las comunidades valdenses intentarían obtener copias de las escrituras en la lengua común del pueblo. Ellos llevaban copias de la Biblia con ellos, eran comerciantes, vendedores y compartían las escrituras con la gente por donde pasaban. Existen referencias de que ellos enviaban a sus jóvenes a las grandes universidades y colegios del país para que compartan su fe allí y también para que puedan obtener una buena comprensión de la teología contemporánea y usarla para alcanzar comunidades más grandes. Pero la iglesia romana no podía tolerar por mucho tiempo esta libre predicación del evangelio por campesinos.
Durante el tercer concilio de Letrán en 1179, las ideas de Baldo fueron condenadas oficialmente como herejía, y poco después él y sus seguidores fueron excomulgados. Expulgados de Lyon, los valdeses se establecieron en los altos valles de Piamonte y en los Alpes franceses. Aquí, entre sus familias, la Biblia fue hecha el estudio principal. Los evangelios de Mateo y Juan eran completamente memorizados, junto a muchas de las epístolas. Al no tener imprenta, los valdenses eran frecuentemente ocupados en copiar a mano las escrituras. Conocidos por su adhesión estricta a la Biblia, estos predicadores laicos difundían sus enseñanzas en todos los lugares, mientras viajaban como vendedores ambulantes. Para evitar ser arrestados, ellos ponían las copias de la Biblia en el foro de sus prendas y las compartían cuidadosamente cuando encontraban a un corazón dispuesto. Incluso después de la muerte de Pedro Baldo en 1218, la Iglesia romana continuó ferozmente perseguir a los valdenses. Durante siglos, muchos fueron juzgados y condenados a muerte en varios países europeos. El Espíritu Santo inspiró a muchos dentro de la iglesia, quienes valientemente se levantaron y militaban para la reforma. Uno de estos hombres fue John Wycliffe, un teólogo inglés y predicador laico, traductor y profesor en Oxford. Su educación resultó ser una gran ventaja para él, mientras comenzó a señalar los errores cancerosos que habían sido difundidos entre el pueblo de Dios. Wycliffe nunca quiso ponerse en contra de los líderes de la iglesia, pero al ver las evidentes contradicciones entre lo que dice la Biblia y lo que hacía la iglesia, no podía guardar silencio. Wycliffe es realmente una persona algo inusual para poder acusarle de ser hereje, porque él era un catedrático de Oxford. Él había sido criado prácticamente dentro de la estructura de poder de la iglesia. Sin embargo, Wycliffe estaba muy preocupado por lo que veía a su alrededor. Cuando vio a Roma sustituyendo las Santas Escrituras con la tradición, acusó al sacerdocio de robar el pan de vida del pueblo hambriento espiritualmente. Él creía que la Biblia era la autoridad suprema y empezó la traducción de la Biblia. Los seguidores de Wycliffe fueron llamados lollardos. Ellos iban de lugar en lugar distribuyendo Biblias y predicando. Los lollardos creían en las escrituras sagradas, leían la Biblia traducida por Wycliffe y vivían en la misma piedad simplista, igual como lo predicaban y hacían los valdenses y otros predicadores del comienzo del siglo XII. Este fue el regalo más grande que Wycliffe pudo ofrecer a la gente común. Ningún documento ha modificado el curso de la historia más que la traducción en inglés de la Biblia. Wycliffe presentó algunas de las verdades que más tarde el protestantismo resucitó y, como acabo de exponer, sus enseñanzas, a pesar de haber sido escritas siglo antes, estaban preparando el camino para que el pueblo de Inglaterra acepte cuando iba a venir la reforma protestante. Wycliffe tuvo la valentía de declarar que la autoridad universal del Papa era antibíblica. Fue en estas condiciones que el 22 de mayo de 1377 el Papa Gregorio XI condenó los escritos de John Wycliffe, declarando que sus enseñanzas eran peligrosas para la Iglesia y para el Estado. Wycliffe continuó enseñando la salvación únicamente por medio de Cristo y que las escrituras eran infalibles, no la Iglesia romana. Con el tiempo, sus escritos y trabajo de reforma se extendieron como las ondas sísmicas, influyendo a millones de creyentes. Se encontraban en cualquier lugar donde había maestros y eruditos teólogos que los tenían. Los lollardos viajaban y llegaron hasta Bohemia, en Chequia, donde inspiraron a Jan Hus. Y Hus está de acuerdo sobre el error de la Eucaristía, sobre el poder del sacerdocio romano católico y también como Wycliffe desenmascara la suntuosidad de la Iglesia católica. Hus era solamente un adolescente cuando Wycliffe murió, pero las obras de Wycliffe tuvieron una poderosa influencia sobre su vida y sobre su futura misión. Jan Hus fue un predicador de Bohemia, hoy República Checa. Él era también profesor universitario y capellán del rey. Se le confió luego el oficio de predicación en una iglesia que había sido recién construida llamada Capilla Bethel. Como Wycliffe,
Jan Hus predicaba las escrituras en la lengua del pueblo, algo prohibido en la Iglesia romano-católica que obligaba la lectura de la Biblia en latín que nadie comprendía. Hus predicaba en el idioma del país y el pueblo obtuvo la Biblia en su idioma a pesar de las prohibiciones de la Iglesia. Y fue en estas circunstancias que él entró en contacto con las enseñanzas de Wycliffe, y lo impactó favorablemente el desacuerdo sobre la transustanciación, sobre la fastuosidad y la influencia de la Iglesia. Caminando un día por la ciudad, Hus vio dos hombres que exponían un par de pinturas como una forma de protesto silencioso. Los cuadros presentaban dos escenas distintas. En uno estaba la imagen de Jesús solo, entrando humildemente en Jerusalén, seguido por sus discípulos cansados del viaje. En la otra pintura se mostraba la imagen del Papa vestido en ricas y lujosas ropas, transportado en una plataforma y seguido por una majestuosa procesión. Las pinturas ciertamente presentaban un contraste entre Jesús, quien dijo que las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza, con el esplendor magnífico del palacio del Papa y del séquito papal. Movido por estas evidencias, Hus comenzó a denunciar públicamente el orgullo, la ambición y la corrupción del clero, y sin temor hizo un llamado para la reforma en la Iglesia. Si debes interpretar la Biblia de acuerdo con la verdad, y la verdad es lo que dice la Iglesia, ¿cómo puedes entonces corregir los errores en la Iglesia? No puedes hacer nada. No existe corrección para la Iglesia. Y ese es el fundamento del error, que permite a la Iglesia Católica empezar con los errores y seguir con los errores. Jan Hus fue llamado a Constanza, en Alemania, para defender su crítica contra la Iglesia de Roma. Segismundo, el rey de Hungría y más tarde del Sacro Imperio Romano, le garantizó un pasaje de seguridad, algo como inmunidad diplomática. Pero inmediatamente que Hus llegó en la ciudad, él fue arrestado y puesto en el calabozo en el castillo Gottingen. El rey Segismundo estaba muy enfurecido por la detención de Hus y amenazó al concilio de la iglesia. Pero el concilio convenció al rey de que las promesas hechas a un hereje no tenían que ser respetadas. El 6 de julio de 1415, el concilio se reunió en la catedral después de la misa y la liturgia, y Jan Hus fue entonces traído al juicio. Se le pidió defender sus posiciones. Al defenderlas, se le encontró expresando herejías, y por lo tanto él fue condenado y juzgado por herejía. Entonces los guardias llevaron a Hus para ser ejecutado. En el lugar de su ejecución, Hus se mantuvo firme. Mientras las llamas se levantaban sobre su cuerpo, él fue capaz de elevar su voz en canto. Entre sus últimas palabras antes de su muerte, él predijo que dentro de 100 años Dios levantaría un hombre que llamaría a la reforma y que no podría ser suprimido. Criado en un humilde hogar de Mansfeld, Alemania, Martín Lutero, teólogo, autor, compositor y sacerdote católico, fue sin duda el más conocido reformador religioso del siglo XVI. Lutero nació el 10 de noviembre de 1483, unos 70 años después del martirio de Jan Hus. Nacido en una familia trabajadora de clase media, con varios hermanos y hermanas, Lutero desarrolló un firme carácter y personalidad. La familia Lutero parece haber sido, en cierta medida, una familia de grandes triunfadores. Los padres eran muy estrictos, de acuerdo con los relatos posteriores de Lutero. Eran muy estrictos con el joven Martín y ciertamente vieron que el camino a seguir para su hijo era mediante la educación. En su juventud él fue instruido para ser abogado. Sin embargo, una experiencia dramática cambió para siempre el curso de su vida. Lutero es atrapado en una tormenta y teme por su vida. Está fuera, teme no ser alcanzado por algún rayo. Los relámpagos caen delante de él, detrás de él y en ambos lados de él. Y entonces, en terror, él clama y promete que si un santo lo va a salvar, se convertirá en un monje. Llamó a la Santa Ana y a otros santos por las causas perdidas. Santa Ana, líbrame y me convertiré en un monje. Y cumplió su palabra. A pesar de las furiosas protestas de su padre, Lutero abandonó sus estudios de derecho, vendió sus libros y entró en el monasterio agustino de Erfurt,
donde se dedicó totalmente a la vida monástica. Siguiendo su desesperado anhelo por la salvación, él practicaba frecuentes ayunos, largas horas de oración y una vida austera y un sinfín de confesiones. Más tarde él declaró: si alguien podría ganar el cielo como monje, entonces yo de verdad estaría entre ellos. Lutero encontró ahí un anciano confesor que percibió que Martín tenía un alma particularmente sensible, y ese viejo sacerdote se dio cuenta que Lutero debía enseñar la Biblia. Por lo tanto, Martín Lutero se convirtió simultáneamente en profesor de teología, predicador en la iglesia de la localidad y miembro de la comunidad religiosa de la Casa de los Agustinos. Hacía prácticamente 3 oficios. En Wittenberg él aprendió a estudiar la Biblia en los idiomas originales de la misma. Pronto Lutero empezó a compartir libremente las verdades que estaba aprendiendo en sus estudios y los oyentes estaban encantados. En el año 1510, Lutero hizo una peregrinación para visitar la sede de la iglesia en la santa ciudad de Roma. Se enfermó al presenciar la terrible avaricia y maldad que vio a todos los niveles del clero. Su gran expectativa de la ciudad santa fue aplastada mientras contemplaba el estilo de vida decadente de los monjes y sacerdotes. Eso estaba en fuerte contraste con su vida piadosa de Alemania, pero la más inquietante revelación de Lutero estaba todavía por venir. Él se fue a Roma y estaba subiendo arrodillado las famosas escaleras cuando escuchó una voz, no necesariamente un sonido verbal, sino una voz en su mente que dijo: el justo vivirá por la fe. Y así subiendo esas supuestas escaleras de Pilato de rodillas para poder obtener una supuesta garantía, ya sabes que no vas a quemarte en el purgatorio por demasiado tiempo, de repente se dio cuenta mirando a su alrededor: ¿pero qué estamos haciendo nosotros aquí? La Biblia dice que la garantía viene por fe. Se levantó de pie y ese fue el punto de cambio definitivo. Lutero comprendió finalmente la importancia de confiar únicamente en los méritos de Cristo para el perdón. Al regresar de Roma en 1512, Lutero fue galardonado con el doctorado en la divinidad de la Universidad de Wittenberg y comenzó a predicar valientemente a la gente que los cristianos no deben aceptar ninguna doctrina a menos que viniera de la Biblia. Y fue ese principio de sola escritura que se convertiría en el grito de guerra de la Reforma. En una serie de 3 tratados en 1520, Lutero presenta el concepto que ahora, debido a que la tradición de la iglesia se ha vuelto tan corrompida por los inventos humanos, es cuando la iglesia solo debe seguir el testimonio de las escrituras. Este es el hilo conductor en la historia que describe la decadencia de la iglesia, cuando el pueblo perdió la Biblia y la capacidad de leer la Biblia por sí mismos, y cuando existía una barrera entre ellos y la Biblia, y entre ellos y Cristo, y luego como comenzó a recuperarse cuando Martín Lutero y sus colegas decidieron que la Biblia es realmente la única autoridad. Sola escritura, toda escritura, prima escritura. Únicamente la Biblia entera y la Biblia ante todo, y así empezaron a corregir sus errores. En aquellos días Roma estaba preparando la construcción de la magnífica nueva Basílica de San Pedro. La iglesia envió a John Tetzel, un fraile dominico, a Alemania para vender indulgencias a fin de recaudar los fondos necesarios para la catedral. La iglesia cree no solo que sus servicios y ofrendas pueden ayudar a los muertos, sino también que el jefe de la iglesia, el Papa, puede mediante la superabundancia de gracia acumulada que está en posesión de la iglesia, simplemente declarar que las sanciones de los que mueren en pecado sean anuladas. Es eso lo que se llama una indulgencia. La indulgencia completa, plenaria, absuelve a la persona de todos los pecados que habrá cometido hasta ese momento y así te hace evitar, de acuerdo a la enseñanza de la Iglesia Católica, el purgatorio e ir directamente al cielo. Al final de la Edad Media, la iglesia tiene claro en su cabeza que puede decir a la gente que si quieres hacer una ofrenda a la iglesia te dará una indulgencia conforme a tu ofrenda para ti o para tus muertos, parientes, familiares, amigos, tus seres queridos. Y esos seres queridos escaparán de los sufrimientos del purgatorio, supuestamente de manera inmediata.
Eso se convirtió entre los siglos XIII y XIV en una creencia muy popular y la gente clamaba por indulgencias. Cuando Lutero supo que sus feligreses compraban indulgencias, estuvo muy indignado. Cuando la gente vino a él a canjear sus indulgencias, él se negó rotundamente a validarlas. Lutero les declaró que lo que realmente necesitaban hacer era arrepentirse sinceramente y abandonar sus pecados. Este fue el primer problema que forzó a Lutero a entrar en guerra con su amada iglesia. El 31 de octubre de 1517, Lutero clavó su famosa protesta en las puertas de la antigua iglesia de Wittenberg. ¿Qué son las famosas 95 tesis que Lutero clavó en la iglesia del castillo de Wittenberg? Es una invitación académica a un debate. Escribes 95 tesis de declaración y básicamente estás diciendo, estas son mis propuestas. Y por supuesto son más fuertemente redactadas de lo que te puedes imaginar, porque es un tema de debate, un asunto de una así llamada disputa. Las 95 tesis son simplemente una serie de 95 propuestas mediante cuales Lutero intenta provocar un debate universitario. Y esta es una cuestión absolutamente normal en la práctica académica medieval. Así que Lutero se involucra en un muy restringido ejercicio académico, algo como publicar hoy una revista académica. Yo, como historiador, no estoy realmente esperando que mucha gente lea esto, simplemente te estás dirigiendo a un círculo muy reducido de personas. Por lo tanto, los toma y los clava en las puertas de la iglesia del castillo de Wittenberg, porque ese es el lugar tradicional para publicar invitaciones a las disputas académicas. Así que él no esperaba nada fuera de común como resultado a su acción. Pero eso atrajo la atención de muchas personas, incluyendo a los papas. De su punto de vista, Lutero no promovía nada que fuera hostil a la iglesia. Él estaba convencido que está promoviendo cosas que la iglesia recibirá con alegría. Y de hecho, si nos remontamos a los padres de la iglesia, incluyendo a Agustín, podemos encontrar muchas cosas en sus escritos de acuerdo con las ideas de Lutero. Así que Lutero en realidad espera, ya sabes, que la gente diga, ¡oh, genial! Gracias por señalar esas cosas. Lo cual era un poco ingenuo, pero quizá eso es lo que se espera de un académico. Él no estaba tratando de crear otro movimiento, sino absolutamente el contrario. Pero en realidad, por supuesto, fue que la iglesia no recibió alegre lo que Lutero tenía que decir. Y fue publicada una bula papal, y eso es una especie de declaración que condenaba a Lutero y a sus escritos diciendo que deberían ser arrojados al fuego. La bula llegó a Wittenberg, pero en vez de que los escritos de Lutero sean arrojados al fuego, Lutero congregó una gran multitud de gente en la ciudad y arrojó la bula papal en el fuego. Y hubo la incineración de esa bula papal, y por supuesto eso fue lanzar el guante. La provocación había sido enviada, respondida. Y entonces cuando Lutero dijo, bien, si tú me condenas a mí, yo te voy a condenar a ti. Porque él creía que este es realmente un asunto sobre la verdad, y si la iglesia estaba condenando la verdad bíblica, entonces la iglesia en realidad debía ser el anticristo. Y él así la nombró, y por supuesto cuando llamas a alguien anticristo, es bastante difícil llegar a un consenso y compromiso con él. Entonces el emperador alemán organizó una audiencia y todos los príncipes y sacerdotes importantes fueron reunidos para una histórica asamblea en un lugar llamado Worms. Aquí había representantes de todos los diferentes príncipes, nobles y ciudades libres del imperio. Y Lutero va creyendo que tendrá la oportunidad para debatir. Pero la iglesia sabe que Lutero es un brillante expositor y por supuesto no le darán ninguna oportunidad para hablar. Él fue sacado delante de todos, se le mostró un montón de libros apilados y se le pusieron dos preguntas. ¿Son tuyos estos libros? ¿Y vas a retractar? Es decir, ¿vas a negar las enseñanzas que escribiste en ellas? Pero Lutero no respondió inmediatamente. Él dijo, sí, estos son mis libros, pero hay muchas cosas escritas en ellos y necesito algo de tiempo para meditar en eso. Él casi pierde el coraje, pero finalmente no lo perdió. El siguiente día él viene y empieza a jugar con las palabras. Ellos le pedían, ¿vas a retractar o no tus escritos? Y él decía, bueno, me pedís retractar todas mis obras porque hay escritos aquí que todos en la iglesia están de acuerdo con ellas. Y empezó a crear un debate. Pero no lo dejaron. Ellos decían, no, tú solamente tienes que retractar eso, ¿vas a retractar o no? Es un momento heroico, especialmente porque en cuanto a Lutero, él estaba seguro que eso iba a conducir a su muerte. Él declaró,
a menos que se me convenza mediante el testimonio de las Sagradas Escrituras o por claros razonamientos, porque no confío ni en el Papa ni en su concilio, ya que es bien conocido que a menudo han errado y se han contradicho a sí mismos. Estoy sometido a las Escrituras que he citado y mi conciencia es cautiva a la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractar nada, ya que no es seguro ni correcto actuar en contra de la conciencia. Esta es mi postura. No puedo hacer otra cosa. Que Dios me ayude. Amén. El concilio no tuvo mucho que decir en respuesta y Lutero fue declarado proscrito. Su literatura fue prohibida y se ordenó su detención. El documento de Worms dice: queremos que sea arrestado y castigado como hereje peligroso. Pero Lutero había recibido un salvoconducto de la dieta de Worms, de igual modo como había recibido Jan Hus para el concilio de Constanza 100 años antes. Y había estas autoridades de Roma que instaban al emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos V, a ignorar el salvoconducto, así como lo había hecho el emperador Segismundo en el caso de Jan Hus. Pero Carlos V no quería ser conocido como el segundo emperador que había incumplido la promesa de un documento de seguridad. Y por esta razón, o por otras tal vez, él permitió a Lutero abandonar la ciudad y volver a casa. El pensamiento era que probablemente alguien lo va a matar en el camino porque se había puesto un buen precio por su cabeza. En vez de eso, Lutero es secuestrado por un grupo de hombres armados que en realidad trabajaban para Federico el Sabio, quien había decidido que tiene que poner a Lutero fuera de la circulación por un tiempo, escondiéndole en el castillo de Wartburg, solamente siendo el elector quien sabía eso, todos los demás no teniendo ni idea de lo que habrá pasado con Lutero. Muchos pensaron que había muerto. Para el próximo año de este exilio solitario, al cual Lutero se refiere como mi Patmos, el ex sacerdote continuó su trabajo de prolífica escritura y también consigue traducir el Nuevo Testamento del griego al idioma alemán. 72 años antes de que Lutero completara su traducción del Nuevo Testamento, Gutenberg cambió la historia con la invención de la imprenta. Con esta maravillosa nueva tecnología, la verdad de la palabra de Dios empezó a propagarse como las hojas de otoño por toda Europa. Y así, en medio de esta gran reforma, el Señor armó a su pueblo con la espada de su palabra. Al mismo tiempo, varios otros poderosos defensores de la verdad se levantaron de la Iglesia de Roma. Entre estos valientes hombres que instaban para el regreso a la Biblia estaban Philip Melanchthon, William Tyndale, John Calvin y John Knox, solo por nombrar unos pocos. Según los reformadores predicaban y la imprenta trabajaba, las multitudes estudiaban la palabra de Dios. Gradualmente la luz de la verdad comenzó a romper las cadenas del error y de superstición que habían atado al pueblo por siglos. Como un aliento de fresco aire primaveral, Europa experimentó un renacimiento religioso. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El libro de la Revelación también predice que en los últimos días, el dragón, Satanás, una vez más intensificará sus esfuerzos para perseguir al pueblo de Dios. Biblia los identifica como los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. La Revelación nos advierte que en los últimos días habrá una muy convincente falsificación de la verdadera Iglesia de Dios que compromete la verdad de las Escrituras. Jesús advierte que engañará al mundo entero. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán señales y milagros para engañar, si fuese posible, aún a los elegidos. Poco después de este engaño final, Cristo volverá. Él vendrá por una iglesia que ha sido purificada de todas las falsas tradiciones y paganismo. Será una iglesia que exige un "así dice Jehová" por cada doctrina que sostiene. Jesús también dijo que cuando Él volverá, el mundo estará absorto en egoísmo, violencia y maldad. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, porque se levantará nación contra nación, y habrá hambres y pestilencias y terremotos en varios lugares. El amor de muchos se enfriará, y entonces vendrá el fin. Esta guerra espiritual ha sido propagada a través de los siglos y está claro que la profecía se está cumpliendo rápidamente. Mientras la batalla se intensifica, todos nos enfrentamos a una elección. Elegid hoy a quién habéis de servir.
Amigos, acabamos de ver cómo la gloriosa luz de la Iglesia de Dios fue ensombrecida y distorsionada mediante la influencia de la mitología y el paganismo. También hemos visto cómo los primeros cristianos fueron gradualmente seducidos para adoptar rituales y tradiciones paganas en lugar de las verdades bíblicas. Pero luego Dios levantó a hombres y mujeres fieles para resistir a los errores de un imperio entero. Ahora la historia se repite. Pronto todos se unirán o a la novia de Cristo o seguirán la bestia de Babilonia. ¿Dónde estarás tú? La Biblia es clara. Las evidencias son irrefutables. La decisión es finalmente tuya. Seguramente yo vengo pronto.